Yo le puse como título El contrato de la viña. En aquel tiempo había mucho uso de lo que eran las viñas, porque, bueno, en primer lugar, el territorio en donde se desarrolla el Nuevo Testamento es un territorio apto para el cultivo del viñedo. O sea, había una gran cantidad de, de producción de lo que era el jugo de la vid y también, bueno, del vino. Había una diferencia y fíjense que muchas veces la Biblia habla del vino y del jugo de la vid, se entremezclan, hay que ver bien los pasajes. Se usa muchas veces, por ejemplo, en los Salmos, en los profetas, se ve también en los libros como Eclesiastés, y casi siempre se lo relaciona con el gozo. Interesante de que eh, cuando el Señor habla de la iglesia, dice que es una vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y fíjense que muchas veces cuando Isaías hablaba del pueblo de Israel, también se refería a la viña, ¿no? Cultivé una viña y el Señor la había cuidado mucho, sin embargo, produjo frutos silvestres. Entonces, nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que las viñas eran algo muy distintivo de Israel, muy distintivo de lo que es el pueblo, de lo que es la producción. Y había mucha producción de vid, o sea, de uva. Y por eso se necesitaba mucha gente, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jujuy tenemos el tabaco, que siempre está necesitando, por ejemplo, para la cosecha, gente. A pesar de que tienen máquinas y tiene todo esto, siempre se usa los jornaleros que dicen que van a trabajar ahí. Lo mismo, por ejemplo, en Río Negro, en el tema de las manzanas, muchos aprovechan de ir de acá de Jujuy a trabajar para la cosecha, porque hay mucha producción, excede la mano de obra. Entonces, se necesita gente para trabajar. Hay trabajo, gracias a Dios, en este país. Y en este caso, en el pasaje que vamos a ver hoy, justamente se trata de este tema. Vamos a ir a Mateo, capítulo 20. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 20, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces,
vemos un ejemplo que empieza diciendo justamente que el reino de los cielos es semejante, dice en el versículo 1, o sea, se parece a esto. Y bueno, hace rato veíamos que todo gira alrededor de un contrato de la viña, pero yo le puse también que es un contrato extraño, porque es raro el contrato. Vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 1 y en el 2 dice, habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Ese era el convenio. Entonces, es un convenio extraño porque después el mismo que hace este convenio, sin importar las horas de trabajo que se haya tenido, les paga lo mismo. Y él, como es el que contrata, él pone y amplía el margen de la regla sin importarle que las personas hayan trabajado más o hayan trabajado menos. El sistema de hora judío era de 12 horas, nosotros tenemos de 24. Entonces yo encontré que hay uno que entró a primera hora, el segundo entró a las 9 de la mañana, el segundo grupo. El tercero entró a las 12, el tercero a las 15 y el cuarto a las 5 de la tarde. Para los judíos se trabajaba hasta las 6 de la tarde solamente. Entonces los últimos trabajaron una sola hora y cobraron como si hubieran trabajado todo el día. Entonces es un contrato muy extraño, ¿verdad? Porque la regla decía claramente que él iba a pagar un denario al día. Pero este día, para el que paga, como él dice al final, bueno, yo hago lo que quiero con lo mío. Toma lo que es tuyo y vete. Entonces, me parece, digamos, que en el pasaje queda claro que el dueño hace un contrato, pero después lo reinterpreta de manera que todos reciben un denario. El denario era lo que cobraba un jornalero por día en aquel tiempo. O sea, por ejemplo, si hoy el sueldo puede ser de 600.000, ¿cuánto sería por día? A ver, los matemáticos. ¿30? Sí, estamos fallando en matemática, ¿verdad? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cobrar 600 en 30 días? ¿O en 20 días? Es lo más fácil. Porque el sábado y domingo no se trabaja en teoría. ¿Cuánto sería? 30, ¿no? Bueno, lo que dijimos. Bueno, entonces 30. 30, bueno, si yo trabajo 8 horas me pagan 30, si trabajo 6 horas me pagan 30, y el último que llegó trabajó 1 hora y le pagaron 30 por día. O sea, parece injusto, ¿verdad? Y había una murmuración ahí. Entonces, eso es como que a nosotros nos deja así como algo un tanto extraño, porque por lo general la gente que contrata no hace eso. Dice, ¿cuántas horas trabajaste? Bueno, y te pagan lo que vos mereces. Vos merecía, el que trabajó 1 hora, ni siquiera merecía cobrar ni la cuarta parte de un jornal. Pero sin embargo recibió como si hubiera trabajado todo el día. Es raro, muy raro. Pero esto es lo que tenemos. Entonces, lo segundo que se presenta en este pasaje tan especial es justamente el tema de que hay un contrato, pero también hay un contratista. En el versículo 1 dice que es un padre de familia. Un padre de familia. En el griego, esto es el dueño de la casa. El dueño de la casa, que bueno, que acá vemos que sale varias veces, ¿no?
Y es raro también esto. Si el contrato era extraño, acá vemos que este contratista sale varias veces. Yo calculé ahí, más o menos sale como unas 5 veces, en distintos horarios. Y como había mucha necesidad laboral, encuentra siempre gente para trabajar. Primero, a la gente que entró, no dice en qué horario, pero fíjense el detalle. Dice que convino con ellos con 1 denario por día. Esa palabra convino, habiendo convenido, en el versículo 2, aunque no lo crean, es una palabra que tiene que ver con la música, porque tiene que ver con sinfonía. Y tiene una relación especial en sonar en conjunto, en armonía. Entonces, cuando uno hace un convenio con otra persona, le dice, mira, bueno, ¿te parece 1 denario? Bueno, sí, listo. Entonces hay una armonía, hay una sinfonía, porque están los dos de acuerdo y sonando al mismo momento. No sonando, sino con los pensamientos acordes. Interesante, ¿no? El griego. Entonces, cuando él habla con los primeros, él llega a un arreglo de 1 denario, pero a los otros no le dice lo mismo. Dice, por ejemplo, en el versículo 4, cuando contrata al segundo grupo, dice, y os daré lo que sea justo. Y os daré lo que sea justo. Entonces, parece que a este hombre le molesta que la gente esté sin trabajar. Porque la palabra que se usa allí, esa palabra desocupados, tiene que ver con alguien que está ocioso, alguien que está sin hacer nada, alguien que está desocupado, alguien que no tiene un trabajo. Y lo cierto es que el que ofrece el trabajo tiene las condiciones para seguir contratando. Entonces, sale hasta última hora a buscar. Busca. Y es como que las personas están allí esperando para que alguien pase y los levante. Habla de un lugar que se llama La Plaza. Eso era tradicional. Si vos buscabas trabajo, te ibas a parar en la plaza y pasaban las personas que necesitaban para la cosecha y te podían llevar para trabajar. Hoy en día también pasa lo mismo en algunos lugares, en algunas esquinas, por ejemplo, la gente se sienta y pasan los que necesitan algún empleado rápido y levantan. Pasan en algunas ciudades, pasa acá también. Entonces, fíjense qué interesante cómo es este contratista, porque al final él tiene un mayordomo, que es una palabra bastante interesante, la palabra para mayordomo, porque es una persona que supervisa y que está por encima, o sea, que administra. Y él tiene que abonar, pero cuando llama a las personas, llama a los últimos, fíjense, comenzando desde los postreros. O sea, hasta en eso, hasta en el momento de ir a cobrar en la fila, pone a los que llegaron al último. O sea, por eso es un contratista un tanto extraño también. El contrato es raro, el contratista también es extraño, no se ve no se ve, directamente no se ve a alguien así, que busque gente a cada rato y que contrate así sin pedir mucho, porque no le pide mucho, solamente les ve desocupados y les ofrece trabajo. Incluso les pregunta, dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Como si lo estaría retando incluso. Todo el día desocupados. O sea, parece como que a él no entiende por qué la gente puede estar sin hacer nada cuando hay tanto para hacer. Hay tanto para hacer. Es muy interesante el pasaje porque él mismo dice, yo soy bueno. ¿Tienes envidia de que yo soy bueno? Y es curioso también, porque el pasaje anterior, Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas? Bueno, uno solamente es bueno. ¿Quién?
Dios. Interesante porque ahí entendemos todo, ahí es como la llave, ¿no?, que nos deja entrar a esta habitación de este pasaje. Porque solamente hay una persona buena. Y ahí dice, yo soy bueno, dice el versículo 15, ¿o te molesta eso, que sea tan bueno? ¿Tenés envidia porque yo soy bueno? Yo hago lo que, dice, no me es lícito, o sea, no me está permitido a mí hacer lo que quiero con lo mío. Y sí, es lo de él. Y lo tercero que tenemos acá, mis queridos hermanos, son los contratados. O sea, tenemos un contrato, un contratista y los contratados. Los contratados en este pasaje también son extraños, porque, bueno, dice que primero los primeros hacen un convenio, pero los que, fíjense, en el segundo grupo, dice que él ve, no dice obreros, ¿cómo le llama? Desocupados. En el griego es más fuerte todavía eso, significa inútil. Inútil. O sea, no servís para nada. No servís para nada. Te mando a hacer algo, lo haces mal. Algo así, inútil. ¿Está ahí? Entonces, ¿quién contrata inútiles? Bueno, pero estos inútiles estaban por lo menos ofreciéndose para trabajar. No tenían nada para dar, pero estaban allí. Y cuando vemos el pasaje, también él vuelve a salir y al otro grupo le dice el versículo 6, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Basta. Y ellos dicen, fíjense, imagínense la cara de esta gente, ¿no? Todo el día estaban esperando que alguien les dé un trabajo, porque el trabajo ese era para que ellos puedan comer. O sea, si no tenían trabajo, no podían comer. Ofrecían cualquier servicio que se le pida, porque todo el que hace un servicio merece cobrar por ese servicio, porque el servicio proporciona justamente un servicio a la gente, a la comunidad, y eso le brinda al trabajador la dignidad de recibir un salario. O sea, si vos presentás un servicio, tenés que recibir de ese servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta gente lamentablemente estarían sin esperanza. Versículo 7, ya son las 5 de la tarde. Ya es tarde. ¿Quién va a buscarnos a nosotros? ¿Quién se va a interesar en un grupo de inútiles? Ya somos más inútiles todavía porque ya queda una hora y ya se cierra la jornada laboral, ya va a anochecer y nosotros no conseguimos nada para llevar a nuestra casa. El jornal les servía a ellos, el denario, esa plata que era el sueldo de un día, era para poder subsistir. Y no tenían nada para llevar. Sin esperanza. Y el dueño es interesante porque los contrata igual. Ahora, cuando ellos van a cobrar, qué sorpresa, ¿no? Porque el que trabajó una hora habrá hecho, bueno, él calculaba, así como muchos de ustedes calcularon recién, y decía, bueno, si, por ejemplo, 30.000 es por 8 horas, ¿cuánto sería por una hora? A ver. Pero en plata de actual, en una hora, trabajé 8 horas y cobré 30.000 en 8 horas, en una hora sería, bueno, 3.000 pesos. Bueno, por lo menos tenés para un kilo de pan, ¿verdad? Pero cuando ellos van a cobrar, cobran 30.000. O sea, ¿qué podrías decir vos si, o qué podría decir yo, o qué podría decir cualquier persona si en el momento que
va a percibir su salario, percibe más de lo que merece. No merecía nada. Es más, estaba sin trabajo hasta hace una hora y ahora tengo como si hubiera trabajado todo el día y en más todavía. Este hombre me está pagando igual que los otros que trabajaron todo el día. ¿Cómo se sentiría usted? A veces lo primero que se nos cruza a nosotros se equivocó. Quizás es un error y después me va a decir, no, pará, ¿vos cuándo trabajaste? No, pará, te pagué mal, algo así. Pero no había ningún error. Es más, mientras la gente que estaba ahí, es muy lindo el pasaje en el idioma que está escrito, en el versículo 11, porque dice murmuraban. Ese murmuraban en el versículo 11 es refunfuñar. ¿Qué es refunfuñar? No se entiende lo que dicen, ¿no? Pero entre ellos están como cuchicheando, así, ¿no? Como hablando mal de la persona que está pagando y dice, no puede ser, ¿no? Y esto es el colmo. Y los que trabajaron una hora recibieron lo que no esperaban recibir. No esperaban recibir eso. Fue demasiada grandeza de este hombre de poder darle más de lo que ellos recibían. Entonces tenemos tres cosas y en base a esos tres como pivot que tenemos para ver este pasaje, podemos movernos en esta mañana. Queda claro que había un contrato, muy raro por cierto, un contratista que era más raro todavía y unos contratados que entre ellos también eran bastante extraños, porque eran muy diferentes los grupos, todos eran muy diferentes. A pesar de que habían estado en la plaza, nunca se habían encontrado entre ellos en la plaza. ¿Y por qué no se encontraron en la plaza? Porque quizás uno salió primero, el otro salió después. Es como todo, ¿no? Cuando vos llegás a la parada del colectivo y no hay nadie, ¿qué significa? Que ya pasó el colectivo. Claro, no te va a esperar a vos. Vos pensás que el colectivo te tiene que esperar a vos, no. Te tenés que esperar el otro. Se forma otro grupo. En Jujuy los colectivos tardan y a veces pasan llenos. Entonces hay una serie de factores. Bueno, en ese tiempo pasaba en forma similar. Si no los encontró a todos al mismo tiempo en la plaza es porque alguno llegó tarde, alguno llegó al último, pero llegó y recibió una paga sin igual. Ahora, la pregunta de siempre, preguntas básicas, ¿no?, que podemos hacer, es ¿quiénes participan de la historia? Bueno, es fácil. Participa como protagonista el dueño de la casa, como dice acá, el padre de familia, el dueño de la viña también. Se nota que era una viña bastante grande, había lugar para todos. Y este señor, dueño de la viña, que ya le tiré un dato, ¿no?, estaba buscando gente, buscaba. Y también están los desocupados, que a los primeros les llama obreros, parece que eran personas más responsables, obvio, estaban ahí primero, son las personas que se levantan temprano, que quieren buscar trabajo, ahí. Pero estaban estos otros que, bueno, la Biblia les llama inútiles, bueno, no lo dicen, el Casidoro de Reina puso desocupados para suavizar ahí el pasaje, pero en realidad, bueno, si una persona no tiene trabajo, para esta sociedad incluso, no está presentando algo útil para la sociedad, entonces le llaman inútil. No es inútil, no está sirviendo para nada. Entonces, esta gente estaba para presentar un servicio y también está el mayordomo, el supervisor, el que podría haber puesto la cuchara y decir, señor, me parece que está administrando mal su dinero porque esta gente trabajó una hora y usted le está pagando igual. Pero el supervisor ya lo conocía. Ya sabía que este señor de la viña era muy dadivoso, generoso, muy bueno, con un corazón enorme y que buscaba gente para poder bendecirla con un trabajo.
El trabajo siempre dignifica. Todos los servicios merecen. La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice también, bueno, no retendrás el jornal hasta el otro día. Yo Jehová, dice. O sea, tenés que pagarle en el día el jornal. La Biblia establecía de que si vos contratabas a una persona tenías que pagarle. Tenías que pagarle. Todo servicio se pagaba. Entonces, ese servicio, cuando se presentaba, la persona recibía el pago y ya está. Pero si vos retenías su salario para el otro día, no, porque ahora no tengo tiempo para pagarte, vos pecabas para Dios. Entonces en ese momento vos tenías que rápido en ser una persona, bueno, Pablo va más allá todavía. Hay un pasaje en Romanos 13 que dice, no debáis nada a nadie. Entonces, para que la persona no deba, tiene que cobrar bien. ¿Se dan cuenta? Para que la persona no deba, tiene que trabajar bien y cobrar bien lo justo. Pero lamentablemente hoy en día, y en este pasaje vemos que las personas cobraron más de lo que habían realizado como trabajo y habían tenido una posibilidad extra que le había sido otorgado por este dueño de la viña. Es muy, muy importante clarificar. ¿Quiénes creen ustedes que será? Porque es una parábola. Tiene un mensaje natural que ya lo comprendimos bastante bien, un contrato, un contratista, contratados. Pero ¿cuál sería el mensaje espiritual? ¿Quién para ustedes? Es como decir, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿No? ¿Quién para ustedes es el dueño de la viña? El señor de la viña. Es obvio que es nuestro Dios. O sea, Jesús estaba hablando de Dios, estaba hablando del Señor. Y bueno, el Señor de la viña. ¿No? ¿Se acuerdan muchos pasajes, no? Mi viña es grande. O sea, habíamos visto que el Señor siempre se identificó como el Señor de la vid, el Señor de la viña. Ahora, si es Dios el que está contratando gente, entonces, ¿qué encontramos aquí? Bueno, muchas cosas, muchas lecciones para nuestra vida. Hay una cualidad de este dueño de la viña que está en el versículo 15. ¿Cuál es esa cualidad? ¿Cómo es el Señor de la viña? Es bueno y en gran manera. O sea, la bondad de Dios es la que a nosotros nos da apertura, nos da esperanza. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Grande en misericordia, dice, ¿no? Rico en misericordia, dice el apóstol Pablo. Misericordioso. Y los jóvenes decían, no, porque grande es su misericordia. Y estaban dentro del horno y ellos cantaban. Entonces, fíjense que todo esto es impresionante. Cómo Dios se presenta en este pasaje. Lo segundo de este Dios es que tiene algo muy extraño que no tienen muchas veces los contratistas. ¿Qué hacía a cada rato? Salía a buscar, salía a buscar. Y en una de esas capaz que te encontró a vos. ¿Amén? ¿Te encontró? O sea, vos también estabas allí. Entonces, él salía a buscar y él te encontró. Y capaz que vos eras el que estaba primero en la fila, ¿no? Eres una persona tremendamente intachable, puntual, pero había otros que no tanto. Sin embargo, este Dios que es grande, que es bueno, que es misericordioso, a todos que le dio lo mismo, los recibió. Los recibió, no le importaba si vos eras rico o pobre, si habías estado en la cárcel, habías estado libre, si eras huérfano o tenías padre, no importaba. Si eras viejo o joven, los recibió, los contrató. A los inútiles de esta sociedad, Dios los abrazó y los recibió en su viña. Amén. Entonces,
es muy importante encontrar que la gente muchas veces no puede entender a este Dios. Dice claramente el versículo 11 que murmuraban, refunfuñaban. Y dígame si no le pasó a usted o a algún conocido que decía, no, no puede ser que se haya convertido esa persona. No, ¿ese recibió a Jesús? No, no puede ser. No me diga. Ese merecía el infierno 3 veces. Pero la gente no puede entender. Por ejemplo, cuando se convirtió el apóstol Pablo y fue a la iglesia, ¿qué hacían los hermanitos espirituales? Lo recibieron con gozo, dijeron, bienvenido, ¿así? ¿Qué hacían? No, tenían miedo. Ananías no quería ni ir a verlo, por más que se le presente la visión ahí de Jesús. No, no, no voy ahí, porque ese vino para matarnos, ese no, ese no. Y Dios le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para que dé la palabra ante reyes. Entonces, la gente no puede, vos no podés entender. Había una canción que decía que no puedo entender, ¿no? Es como que no podemos entender cuando ponemos a pensar en cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Ha obrado. Y esta parábola es consecutiva, o sea, viene después de la historia del joven rico que habíamos visto el domingo pasado. Entonces, ¿qué le había pedido el Señor al joven rico? Ve, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en el cielo, tesoro en singular, tendrás tesoro en el cielo. Y entonces es como que él se fue muy triste y no lo hizo. Entonces los apóstoles decían, pero ¿y nosotros qué recibiremos? Porque nosotros dejamos todo por vos. Entonces los discípulos, y nosotros también incluso hoy en día, es como que sobrevaloramos las cosas que dejamos. Ah, no, yo dejé mi trabajo. Ah, no, yo para ser pastor tuve que dejar mi trabajo. Bueno, yo para el ministerio dejé horas de mi casa. No, yo para esta iglesia dejé tanto dinero, qué sé yo. Entonces, yo dejé, yo. Sobrevaloramos lo que hicimos. Sobrevaloramos lo que hicimos. Igual casi que estos labradores. Decían, yo trabajé más. ¿Cómo me vas a pagar un denario si yo trabajé más? A este que trabajó 1 hora, ¿le vas a dar igual que a mí? No puede ser, yo estuve, fíjense lo que dice, ¿no? Estuve en la carga, en el calor del día. Estos vinieron 1 hora y reciben lo mismo. No puede ser, no es inconcebible. Pero dice la palabra que no importa lo que hayamos hecho, sino el resultado para Dios. El resultado para Dios. Una cosa interesante del pasaje es el tiempo, porque da la hora. Ya le dije que la hora judía eran 12 horas, no eran 24 como nosotros. Y podemos ver que algunas personas percibieron o entraron en la viña antes. Entonces, ¿qué significancia tendría para nosotros en esta mañana? Hay creyentes, hay personas que están acá presentes, incluso que han tenido años de iglesia. Incluso podemos ver que algunos desde cuna, los padres ya tenían la fe en su corazón. Entonces llevaron a sus hijos y hasta el día de hoy tienen años en la iglesia. Pero también hay personas presentes aquí que capaz que no tienen esa cantidad de años en la obra de Dios. Y sin embargo, como le pasó al rey David, por ejemplo, ¿qué decía el rey David? He superado a los viejos. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido grande. Incluso el apóstol Pablo, que entró al último, dice, yo trabajé más que todos. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor le da a las personas la posibilidad de brindar un servicio.
Hace rato hablábamos y decíamos que el servicio merece recibir o percibir un salario digno. En este caso, si vos trabajaste años, es obvio que vas a tener una remuneración más interesante que alguien que ingresó hace poco. Pero en el camino del Señor, el que tiene una relación con Jesús intensa, es como que hay un acelerador. Algunos hermanos crecen muy rápido, crecen rapidísimo. Y hay otros que no, hay otros que tardan un poquito más. Entonces quizás en medio del reino de Dios, en medio de las personas que están presentes, hay algunos que son jovencitos pero tienen un conocimiento tremendo de las Escrituras. Y para ellos Cristo es muy importante, es lo primero. Y quizás más que muchos que estamos muchos años acá. ¿Se da cuenta? Entonces, no es de extrañar el pasaje, que nosotros percibamos igual incluso o más que las personas que están hace años. O sea, los años no garantizan un crecimiento espiritual. Lo único es la relación con ese dueño, con ese señor de la mies, el señor de la viña en este caso. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? Espero que el Señor esté satisfecho conmigo porque dedico más tiempo de trabajo que los demás. Oh, qué bien. Fíjense el pensamiento de estos labradores. Espero que Dios esté satisfecho conmigo porque dedico más tiempo de trabajo que los demás. Decime la verdad, ¿no fue ese tu sentimiento alguna vez? ¿No dijiste, no, bueno, yo en la iglesia soy mejor? En el ministerio yo dedico más. Yo hago más cosas. Yo. Y mientras sigas pensando así, te vas a encontrar de narices con este señor de la viña que, como él dice, él reparte como él quiere. Como él quiere. Cuando pensamos en el tiempo, mis queridos hermanos, hay personas que, por distintos motivos, reciben al Señor ya grandes. Si es tu condición, si vos decís, bueno, me hubiera gustado recibir, yo escuché a mucha gente que decía, me hubiera gustado recibir a Cristo cuando era joven, ahora, ¿qué puedo hacer? Pero para el Señor no hay edad. Para el Señor, las personas son de gran valor, no son inútiles para Él. Una persona, si recibe a Cristo a los 50, a los 70 o a los 90, es útil para Dios. Hay una persona que, y bueno, ustedes conocerán un himno que está en el himnario, de un muchacho que recibió a Cristo en el lecho de muerte. Y él entendió todo esto cuando le predicaron. Y él escribió, he de ir sin ningún fruto. Y lo más interesante de este himno es que es uno de los himnos más cantados, ¿no? Entonces, ni él sabía que estaba escribiendo uno de los himnos que expresaban la gran cantidad de cosas que uno desearía para Dios. Entonces, he de ir sin ningún fruto. Ustedes leen toda esa poesía y se dan cuenta del sentir de esta persona de haber recibido la salvación de Dios. Entonces, no importa lo que hayas hecho, si sos, para esta sociedad sos una persona que nadie te quiere contratar, quizás alguno está buscando trabajo ahora. Y podés entender a esta gente que dice, bueno, ¿y por qué estáis acá? Versículo 7, porque nadie nos ha contratado. Quizás no tenés para mañana. En el lugar que el Señor te pone, es en el lugar de una persona que tenés que escuchar su llamado y una vez que Él te llama para trabajar, para entrar en su viña, aceptar en forma inmediata como hizo estas personas y recibieron tal magnitud de salario como nunca hubieran imaginado. O sea, todo el pasaje es tremendamente espiritual si lo vemos así, porque una hora trabajando
u 8 horas trabajando, la idea es la misma. El Señor tiene un reino en donde Él sale a buscar a las personas para que entren en su reino. Quizás ahora te está llamando a entrar a ese reino. ¿Cómo es posible entrar a ese reino? Bueno, la Biblia dice claramente que uno solamente tiene que decir sí al Señor. Sí, Señor, te acepto. Acepto entrar en tu viña, acepto entrar. A partir de ahora, quiero servirte. ¿Saben qué? Siempre que hablamos de Dios, tenemos que hablar del hombre. El hombre fue creado para servir. Lo dice la Biblia. El hombre fue creado para servir. Por eso cuando los hombres no pueden tener trabajo o no consiguen, se deprimen. Porque el hombre fue creado para trabajar, para servir, para brindar un servicio. Todos tienen un servicio importante en esta comunidad, en este reino de los cielos que Dios nos ha presentado. Pero podés servir al pecado o podés servir a Jesucristo. La Biblia dice que si servís al pecado te transformás en un esclavo y el pecado va a arruinar tu vida, te va a destruir por completo. El pecado te deja en las peores condiciones, te deja inútil, así como estaban estos hombres inútiles, sin presentar, no poder hacer nada, maniatados, no tienen para enfrentar la vida, no saben qué hacer. Pero lo que hace Jesucristo es rompe esas cadenas y te trae a su reino y te hace útil para Él y te brinda la oportunidad que vos no tenías en este mundo para abrirte paso y para brindar un servicio a nuestro Dios. Jesucristo es el dueño de esta viña. Él es el rey de este reino eterno, un reino de los cielos. Él estableció una forma de entrar a este reino. Creer. Creer que Jesucristo vino y dio su vida por nosotros en una cruz. Pagó todas nuestras deudas con su sangre. Y espera que nosotros, cuando Él nos invite a entrar a ese reino, nosotros seamos como estos obreros. Algunos mejores, otros peores, no importa. No importa, algunos viejos, otros jóvenes. Algunos re inteligentes, otros quizás un poco más lentos, pero no importa tu condición. Solamente tenés que decirle sí a Jesús y entrar y vas a recibir lo que es justo. Yo te invito a cerrar tus ojos en este momento donde estás. Los que ya hicieron esto, le pido oración por los que todavía no lo hicieron y están acá o están en las redes escuchando este mensaje en este momento. Te pido que puedas interceder conmigo. Y si nunca has aceptado a Jesús en tu vida, te invito a que repitas conmigo la siguiente oración. Querido Dios, me arrepiento de haber vivido lejos de ti. El pecado me dejó inútil, pero ahora comprendo que para ti soy útil y muy importante. Gracias por morir por mí en una cruz y pagar todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Salvador. Haz de mí la persona que vos quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.